Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es El Vocero Tributario. Estimados auditores de Radio Cultura Tributaria, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Vocero Tributario. Les adelantamos que estaremos con información del ámbito económico, además les contaremos cómo un contribuyente puede acogerse a las facilidades de pago. Entre otras informaciones, estaremos en contacto con la Agencia Tributaria de Valle Grande. Les saluda Yesid Miranda y junto a Verónica Tapia desarrollaremos estas y otras informaciones. A continuación, nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. Gobierno de Evo Morales endeudó al país por 69.332 millones de bolivianos en proyectos de dudosa rentabilidad. El ministro Oscar Ortiz afirmó que la meta del Plan Nacional de Empleo es que cada familia boliviana tenga un trabajo de calidad. Hoy conoceremos el trabajo que desarrolla la Agencia Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales en la ciudad de Valle Grande. El contribuyente puede solicitar facilidades de pago. Sepa cómo funciona este beneficio. El Ministerio de Educación anuncia acuerdo para descuentos del 6 al 28% en pensiones escolares, según implementación de plataforma virtual educativa. Ahora te presentamos Panorama Económico. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, volvió a pedir cordura a los asambleístas del Movimiento al Socialismo para que dejen de lado sus posturas político-partidarias y se pongan a trabajar por la salud de los bolivianos. La autoridad lanzó esta nueva exhortación en medio de la agudización de la tensión entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Legislativa, dominada por el Movimiento al Socialismo, que ya negó en reiteradas oportunidades la aprobación de crédito externo para sustentar la política pública contra el coronavirus. Parada fue enfático al calificar la gestión de casi 14 años del exministro Luis Arce Catacora a la cabeza de la economía nacional como la más dañina que el mismo coronavirus, por el despilfarro de recursos económicos del Banco Central de Bolivia en tiempos de bonanza. El ministro Parada puso como ejemplo de aquel despilfarro económico el periodo comprendido entre 2009 y 2019, cuando las deudas de las empresas nacionales estratégicas con el Banco Central de Bolivia ascendieron a 69.332 millones de bolivianos por efecto de un endeudamiento público irresponsable. Estos 10.000 millones de dólares, los asambleístas del MAS, levantando la mano, aprobaron y era plata de los bolivianos, del Banco Central y de las reservas internacionales netas. Si no se hubieran despilfarrado estos recursos en proyectos que en este momento no rinden, son de rentabilidad totalmente dudosa. Pueden revisar en las páginas web. Todas las empresas tienen un déficit alto. No nos explicamos cómo 10.000 millones de dólares los asambleístas del MAS le aprobaron al exministro Arce Catacora, ahora candidato, para que despilfarre estos recursos. Y ahora están haciendo problema, que tenemos el de coronavirus, están haciendo problema por los créditos que hemos conseguido gracias a las gestiones y la confianza de organismos internacionales en el país. Parada especificó que esos 69.332 millones de bolivianos equivalen a casi 10.000 millones de dólares que eran parte de las reservas internacionales netas y a otros depósitos del Banco Central de Bolivia, de donde salieron con la autorización de los diputados y senadores que el Movimiento al Socialismo tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Afirmó que esos casi 10.000 millones de dólares fueron invertidos por el gobierno de Evo Morales en proyectos de dudosa rentabilidad que con el tiempo están mostrando su condición de elefantes blancos. Si no se hubiera despilfarrado estos 10.000 millones de dólares que sacaron del Banco Central, Bolivia en este momento tendría el dinero suficiente para atender el coronavirus o el COVID-19.
Y si no estuviéramos con los créditos parados en la Asamblea, en este momento estaríamos nosotros con muchos problemas. Si ustedes se dan cuenta, al no tener esos recursos de recursos externos, quiere decir que ellos en 14 años no tuvieron la capacidad de gestionar los créditos que nosotros hemos podido gestionar en un lapso de 3 meses. Porque prefirieron sacarse la plata del Banco Central con un simple artículo y con la levantada de manos de los asambleístas del MAS, lo cual es un daño mayor al que está haciendo el coronavirus en este momento al pueblo boliviano. Ha sido más dañino tener al candidato Arce Catacora sentado en este ministerio, más dañino que el coronavirus que ha ocasionado el daño a todo el país por este despilfarro de recursos. Lamentó que el exministro y actual candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, encuentre tribuna en algunos medios impresos para atacar al gobierno nacional con un terrorismo financiero que apunta a desestabilizar la economía nacional con datos irreales. Somos serios en el manejo económico del país. El despilfarro de antes sin COVID-19 no lo vamos a comparar con el de hoy. Nuestras acciones están enmarcadas en la ley, dijo la autoridad al destacar las medidas económicas para enfrentar la pandemia y la emergencia sanitaria. Puntualizó que entre el 1 de abril y el 10 de junio, más de 9.1 millón de personas se beneficiaron con el cobro de la renta dignidad, la canasta familiar, el bono familia y el bono universal, como parte de una política de impacto social que fue tomado en cuenta por organismos internacionales para apoyar a Bolivia con créditos sin condicionamientos. Hasta este momento son 9.600.000, esto fue al momento de la presentación de lo que era la rendición. La renta dignidad, que dijeron que si viene otro gobierno le van a quitar los bonos. No, señores, lo que vamos a hacer es mejorar la entrega de lo que son los bonos, porque con la renta dignidad hemos beneficiado 2.183.000 personas. Con el canasta familiar, que son discapacitados, que son las personas mayores de 60 años, que son sobre todo discapacitados, que son mediano y grave. El gobierno anterior no quiso a los de daño medio pagarles, mediano, no les quiso pagar, porque eran insensibles como siempre. No sabíamos dónde iba la plata, como ustedes pueden ver, había mucho dinero, pero este tipo de bonos no los pagaban. Tenemos también en este grupo de la canasta familiar las madres gestantes del bono Juana Zurduy, que tienen 2 años, tienen su canasta familiar. Además tenemos el bono familia, que estamos por los 2.674.000 personas, y este bono familia hace que el beneficiario, el niño que tiene usted en colegio, beneficie a toda la familia. De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los gastos en megaproyectos de dudosa rentabilidad son los siguientes: YPFB con 26.385 millones de bolivianos, ENDE con 25.998 millones de bolivianos, Yacimientos de litio bolivianos con 5.375 millones de bolivianos, Mi Teleférico con 4.720 millones de bolivianos, Fondo Nacional de Desarrollo Rural con 4.720 millones de bolivianos, Empresa de Azúcar San Buenaventura con 1.832 millones de bolivianos, Sistema de Transporte Férreo con 1.740 millones de bolivianos, Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos con 101 millones de bolivianos. El ministro de Economía presentó estas cifras en la audiencia pública de rendición de cuentas inicial 2020 sobre manejo de las finanzas públicas, que se transmitió por internet debido al distanciamiento social que se recomienda por la presencia de coronavirus en el país. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Rural, Óscar Ortiz, presentó el Programa Nacional de Reactivación de Empleo para enfrentar los efectos del coronavirus, que tiene como meta que cada familia boliviana cuente con un trabajo de calidad. La autoridad destacó que la presidenta Yanine Áñez pidió que se trabaje en el Gabinete Económico, el Consejo de Reactivación Sectorial para afrontar los efectos que el coronavirus ha traído sobre las familias bolivianas, así como en una primera instancia se impulsaron los bonos sociales. Hoy se presenta el plan de empleo, a fin de que cada familia pueda contar con un trabajo de calidad. Decir que este programa de reactivación del empleo tiene por principal objetivo proteger el empleo
existente y recuperar la economía para crear nuevos empleos en todos los sectores, llevando ingresos y así garantizando el bienestar de las familias bolivianas. Para esto se han desarrollado con las distintas áreas sectoriales y económicas del gobierno, por instrucción de la presidenta Yanine Áñez, una serie de herramientas técnicas, financieras e institucionales para resolver las necesidades de empleo. Estaremos desarrollando una intensa labor de diálogo social para explicar estas medidas, pero al mismo tiempo para continuar trabajando con cada sector económico del país, identificando sus problemas y buscando soluciones. Es la instrucción, el mandato que nos ha dado la presidenta Yanine Áñez, seguir trabajando por la salud y la economía de las familias bolivianas. El ministro Ortiz especificó que mediante el Plan Nacional de Empleo se proporcionará trabajo temporal a personas que perdieron su ocupación laboral por la presencia del coronavirus en el país. Con este propósito, el Fondo de Inversión Productiva y Social y el Ministerio de Trabajo, en representación del nivel central del Estado, coordinarán con las gobernaciones y municipios para desarrollar proyectos con una inversión de 100 millones de bolivianos para crear 50.000 empleos por mes. El ministro Ortiz informó además que en el marco de las medidas por el coronavirus, el gobierno nacional tiene previsto aprobar un paquete de normas para facilitar la reprogramación de los créditos. Adelantó que esas medidas beneficiarán la reactivación económica en sectores como el agropecuario, la construcción de viviendas sociales y el turismo, entre otras, que se vieron muy afectadas por la casi paralización de toda la economía nacional por la presencia del coronavirus. También se están aprobando normas que van a facilitar la reprogramación de los créditos. Todos sabemos que hoy, producto de la pandemia, las personas tienen menos ingresos, las familias también, y las empresas seguramente están vendiendo menos y por lo tanto hay que adecuar los créditos a las condiciones actuales. En las medidas de apoyo sectorial estamos desarrollando un plan nacional de respuesta y rehabilitación para el sector agropecuario. Se va a impulsar la construcción y ampliación de vivienda con estos recursos que van a ser apoyados por el Fondo de Garantía para la Vivienda. Se va a financiar al 3% de interés paquetes de turismo interno a fin de dinamizar la economía del sector. Por los próximos 12 meses se va a comercializar la gasolina de aviación, el jet fuel, al precio nacional para las rutas internacionales. Esto va a ayudar a que una vez las autoridades sanitarias autoricen los vuelos internacionales, pueda sostenerse el flujo de pasajeros internacionales a fin de que podamos mantener nuestro turismo, y se va a dar apoyo a las cooperativas y a la minería chica. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Es momento de iniciar nuestro contacto nacional. Ahora nos trasladamos imaginariamente hasta la bella ciudad de Valle Grande, capital de la provincia del mismo nombre en el departamento de Santa Cruz. En esa población, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene una agencia tributaria. Para conocer más sobre el trabajo que realiza esta agencia, nos contactamos con nuestra compañera Dunia Luque. Dunia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, oyentes de Vocero Tributario. Desde Valle Grande damos un gran saludo a todos los radioescuchas. Bueno, Valle Grande se encuentra dentro de un gran valle fértil para la agricultura y del cual deriva su nombre. Esta ciudad se encuentra a 264 kilómetros de Santa Cruz. Es una ciudad con una arquitectura colonial de tiempos anteriores. La economía de la ciudad es principalmente agrícola. Ahí es donde tenemos a la Agencia Tributaria de Valle Grande, ubicada en la calle Señor de Malta. No tiene número la dirección y es una de las principales primeras agencias del Servicio de Impuestos Nacionales. La responsable de la agencia, Victoria Villarruel, nos explicará un poco el trabajo que realiza en las oficinas de la Administración Tributaria. Buenas tardes, Victoria, un gusto saludarla. Buenas tardes, Radio Escucha del Vocero Tributario. En la Agencia Tributaria Valle Grande estamos atendiendo desde las 7 horas hasta las 15 horas, ¿ya? En horario continuo, de lunes a viernes,
Somos funcionarios que atendemos de manera personalizada a nuestros contribuyentes y a la población que acude a nuestras instalaciones, incluidos aquellos contribuyentes de los municipios de Mairana, Comarapa, Samaipata, Los Negros, Saipina y todo aquel contribuyente que venga a nivel nacional. ¿Qué servicios está prestando la agencia de Valle Grande a todos sus contribuyentes de esa zona, estimada Victoria? En la Agencia Tributaria Valle Grande nosotros prestamos los servicios a quienes quieran obtener su número de identificación tributaria, su NID. Asesoramos en el llenado de las declaraciones juradas para el manejo de la oficina virtual, notificación de factura, entre otros servicios. Tenemos también las capacitaciones para orientar a los contribuyentes que por esta situación que estamos viviendo actualmente las estamos realizando mediante plataforma virtual. Mencionar que desde la reanudación de las actividades, la agencia cumple con todas las medidas de bioseguridad contra el coronavirus, como el uso obligatorio de barbijos, limpieza permanente de la superficie con desinfectantes, limpieza de la suela de los zapatos, entre otras medidas. Agradecemos mucho este contacto con esta linda ciudad de Valle Grande. Esperamos poder estar en un nuevo contacto con usted y poder conocer un poco más la función que desempeñan como servidores públicos de la Administración Tributaria. Tengan una grata tarde, colegas de Vocero Tributario. Desde Santa Cruz de la Sierra, más específicamente la ciudad de los Valles Cruceños, Valle Grande, les reportó Dunia Luque, retornando a estudios. Muchas gracias, Dunia, por la información, y desde el Vocero Tributario enviamos un caluroso saludo a nuestros compañeros de la Agencia Tributaria y a toda la población de Valle Grande. Ahora, nuestra compañera de trabajo en la ciudad del Valle tiene preparado un reporte desde la plataforma del Departamento de Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia Distrital Cochabamba sobre las facilidades de pago. Te escuchamos, Carol, bienvenida. Buenas tardes, compañeros de la Ciudad de La Paz. En este momento me encuentro en plataforma del Departamento de Recaudación y Empadronamiento de Facilidades de Pago de la Gerencia Distrital Cochabamba. En esta oportunidad vamos a conocer justamente acerca de las facilidades de pago, y para esto el servidor público Mauricio Llanos nos va a explicar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos para explicar un poco acerca de las facilidades de pago. Empezamos diciendo que la facilidad de pago es una forma de pago de las obligaciones tributarias de un contribuyente. Las facilidades de pago son otorgadas al contribuyente en las plataformas de recaudación de las distintas gerencias distritales. Para ello, el contribuyente tiene que apersonarse a las plataformas con el pago de su cuota inicial y la garantía de pago en efectivo. Pero también puede ofrecer una garantía hipotecaria, una boleta de garantía a primer requerimiento o una boleta de garantía en valores fiscales. El monto mínimo de las cuotas de facilidades de pago que tiene que realizar un contribuyente alcanza las 200 UFBs, que en bolivianos estaríamos al lado de 470 bolivianos mensualmente. Asimismo, el número máximo de cuotas que puede solicitar son 60 en una facilidad de pago. Estamos hablando de 5 años para pagar su deuda tributaria. Los contribuyentes que ya tienen facilidades de pago están gozando de una ampliación de plazo para el pago de sus cuotas. Se han ampliado las cuotas que tenían vencimiento en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, incluidas las de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de esta gestión, hasta el 31 de julio de este año. Vale decir que sus cuotas han sido ampliadas hasta el 31 de julio del 2020. Perfecto, es así, compañeros, que retorna a Estudios Centrales con esta información importante para la población. Muchas gracias, Carol, por esta información tan importante sobre las facilidades de pago. Hasta un nuevo contacto. Una pausa, enseguida retornamos. El Vocero Tributario. RST, Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. El Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo.
Debes usar barbijo y guantes. Desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos. Como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes. Porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. El Gobierno Nacional aprobó mediante Decreto Supremo la postergación del pago del impuesto a las utilidades de las empresas hasta el 31 de julio, en beneficio de los contribuyentes categorizados como resto. Estos contribuyentes podrán cancelar todo el impuesto o el 50% y el saldo en 3 pagos hasta octubre de 2020. Esta medida beneficiará a la pequeña y mediana empresa. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Ahora te presentamos Panorama Social. Retornamos a la sede de gobierno y en otro rubro de las informaciones, el Ministerio de Educación y la Asociación Nacional de Colegios Particulares acordaron una rebaja de pensiones de entre 6 y 28% que estará sujeta al número de alumnos y a la implementación de la plataforma virtual de educación en cada establecimiento privado. El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, dijo que, por ejemplo, la rebaja de la pensión llegará al 6% en un colegio con plataforma virtual de educación, donde la pensión mensual cuesta 600 bolivianos y tiene de 1 a 300 alumnos. Si la pensión escolar cuesta entre 601 y 800 bolivianos, la rebaja se elevará al 8%. Si la pensión escolar cuesta entre 801 y 1000 bolivianos, la rebaja será del 10%. Y si la pensión es mayor a 1101 bolivianos, la rebaja será del 12%. De centros educativos que no tienen plataforma, sin plataforma educativa. Aquí los descuentos son un poquito mayores. Por ejemplo, si aquí arriba este centro educativo descontaba 23%, aquí abajo es 28%, por no tener plataforma educativa. Esta es una medida que estimula a que ese centro educativo pueda tener su plataforma y se les da 15 días para que estos centros educativos instalen su plataforma. No tiene costo, solamente ganas, voluntad y decisión. Eso es lo que se requiere. El ministro de Educación añadió que los colegios privados que aún no tienen plataformas educativas deben implementarlas en un plazo no mayor a 15 días. Consideró oportuno ese tiempo porque esos establecimientos educativos no necesitan inversión adicional para implementar dichas plataformas, sino solo voluntad, ganas y decisión. Invitó a los maestros que todavía no se hubiesen capacitado en los cursos gratuitos sobre educación virtual a inscribirse lo antes posible, porque en el Ministerio de Educación iniciamos la formación hace algunas semanas. Por la presencia del coronavirus en el país, el gobierno nacional suspendió las clases presenciales hace casi 3 meses como medida de contención contra la expansión de la pandemia en un sector vulnerable de la población como son los niños y adolescentes. En ocasión de recordarse el Día del Maestro Boliviano, el 6 de junio pasado, el ministro Cárdenas presentó el Decreto Supremo 4260 que establece 4 modalidades de educación: presencial, semipresencial, virtual y a distancia. Padres de familia de colegios privados y fiscales observaron en reiteradas oportunidades la falta de formación entre los maestros para el desarrollo de la educación virtual. En medio de esos cuestionamientos, el gobierno nacional impulsó un acercamiento entre los colegios privados y los padres de familia para acordar una rebaja en las pensiones durante la vigencia de la emergencia nacional por el coronavirus, pero con la advertencia de que en este periodo no debería haber despido de maestros del sector privado ni cierre de establecimientos particulares.
Para nosotros, como ministerio, hubiese sido mejor que en cada unidad educativa se realicen acuerdos. Se han hecho algunos acuerdos, pero no en todas. Esto es para las unidades educativas que no han logrado hacer acuerdos. En este marco pueden conversar y con buena voluntad desarrollar acuerdos encaminados en estos porcentajes. Con estos acuerdos no se cierra un solo centro educativo, no se despide un solo maestro y se trata de beneficiar a las familias bolivianas. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. El Ministerio de Salud reportó la noche de este miércoles 1.098 nuevos casos confirmados de coronavirus y 30 fallecidos, con lo que la cifra total de personas contagiadas con COVID-19 subió a 27.487 y el número de decesos se elevó a 876 en todo el territorio nacional. Según el reporte, el departamento de Santa Cruz continúa liderando la lista de contagios y fallecidos. Datos acumulados: 2.703 sospechosos, 37.459 descartados, 6.795 recuperados, 876 decesos. Datos por departamento: Santa Cruz, nuevos contagios 542, total 15.984, pacientes recuperados 6.046, decesos 365. La Paz, nuevos contagios 195, total 2.161, pacientes recuperados 360, decesos 65. Los 1.098 nuevos casos confirmados están distribuidos por departamento de la siguiente manera: Santa Cruz con 542, La Paz con 195, Cochabamba con 145, Beni con 102, Chuquisaca con 40, Tarija con 32, Oruro con 24, Potosí con 16 y Pando con 2 nuevos contagiados. La cuarentena dinámica sigue vigente en el país. Cada municipio establece las condiciones de riesgo de acuerdo al incremento de contagios. Las autoridades recomiendan no descuidar el lavado constante de manos, evitar tocarse la cara y respetar el distanciamiento social. Ahora te presentamos Panorama Político. A 7 meses de haber dejado el poder en Bolivia, el expresidente Evo Morales concedió una entrevista a BBC Mundo en la que aseguró que no es el responsable por el débil sistema de salud en el país. Desde su refugio en la capital argentina, Morales cuestionó las medidas asumidas por los actuales gobernantes para intentar contener el coronavirus. Hay protestas en Cochabamba y en Santa Cruz, hasta huelgas de hambre. Tienes a los médicos de La Paz marchando. Entonces, ¿para qué sirvió la cuarentena? Solo para matar de hambre, cuestionó. El exmandatario afirmó que durante su gestión de 14 años se crearon 18.000 ítems y mencionó algunas inversiones que hizo en esta área. Desde esferas gubernamentales de Bolivia, en los últimos meses se recordó que en el gobierno de Morales, la economía boliviana se desangró en proyectos sin objetivos claros, como la construcción de estadios de fútbol en localidades de escasa población, un museo en el municipio altiplánico de Orinoca, la planta de Bulo Bulo en Cochabamba, viajes en avión a lugares turísticos como Punta Cana en la República Dominicana, entre otros escándalos. Además, en reiteradas oportunidades, el actual ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, descubrió con cifras la pésima gestión económica del ahora candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, quien se encargó de la administración económica del país durante el gobierno de Morales. El gobierno presentó el miércoles un recurso de consulta previa de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional contra el proyecto de ley de estado de excepción aprobado en la Asamblea Legislativa por la mayoría del Movimiento al Socialismo. El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, informó que presentamos un recurso de consulta previa de constitucionalidad a la ley de estado de excepción sancionada por la Asamblea Legislativa porque creemos que vulnera la Constitución Política del Estado y el orden constitucional. Consideró que esa norma es altamente política, inconstitucional y golpista por buscar generar caos y desorden en el país, sin importar que se encuentre en emergencia por la pandemia del coronavirus. Hemos venido a presentar un recurso de consulta previa de constitucionalidad a la ley sancionada por la Asamblea Legislativa, la ley de estados de excepción. Nosotros creemos que esta ley de estados de excepción vulnera la Constitución Política del Estado, vulnera el orden constitucional
Y nosotros en ese sentido hemos venido a presentar esta consulta. Creemos que con este proyecto de ley se estaría gestando un golpe tremendamente al Estado para desestabilizar al gobierno, ¿ya?, en complicidad de la Asamblea Legislativa con la Defensoría del Pueblo, porque la Defensora del Pueblo ha sido quien ha presentado este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay serias irregularidades en esta ley sancionada, toda vez que tratan de obligar a la presidenta Áñez a que pueda declarar estado de excepción en 24 horas promulgada después esta ley, ¿no? Esto atenta contra las potestades de la presidenta. Asimismo, nos refieren que si no se va a declarar un estado de excepción, todos los decretos supremos y la normativa jurídica quedaría sin efecto legal. Cuestionó que esa norma pretende gestar un golpe de Estado para desestabilizar al gobierno, en complicidad entre la Asamblea Legislativa y la Defensoría del Pueblo, instancia que presentó el proyecto de ley. Explicó que mediante ese recurso se pide la determinación de medidas cautelares para evitar que se consume una amenaza a los derechos y garantías constitucionales de los bolivianos, porque su promulgación ocasionaría un daño irreparable a la seguridad jurídica y afectaría el orden constitucional, poniendo en grave riesgo al pueblo boliviano. Según Navi, agregó que, entre otras cosas, la ley permitirá, en un estado de excepción, que movimientos sociales salgan a las calles a convulsionar sin que el gobierno pueda hacer nada. Alanoca dijo que otra de sus irregularidades es tratar de obligar a la presidenta Yanine Áñez a declarar estado de excepción 24 horas después de promulgada la ley, con la amenaza de que si no lo hiciera, toda la normativa jurídica, incluidos los decretos supremos de los bonos sociales, dotación de ítems de salud para enfrentar el coronavirus, entre otros, quedaría sin efecto legal. Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aclaró que esa norma no tiene asidero jurídico, es altamente política y que busca la desestabilización del órgano ejecutivo, además que pretende crear dependencia directa de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional. Altamente política, es una norma golpista que lo que busca es desconocer primero las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado, al intentar crear dependencia directa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional, vulnerando lo establecido en el artículo 246 y 251 de la norma. Pero además, una cosa que nos preocupa muchísimo es que esta normativa a la que ahora acudimos al Tribunal Constitucional ha establecido en sus disposiciones finales que, de no cumplirse, deberían quedar sin efecto todas las disposiciones que hemos aprobado en materia de lucha contra el COVID. Eso quiere decir que se pondrían en riesgo los bonos que el gobierno nacional ha aprobado en beneficio de las familias bolivianas que enfrentan este complicado momento de la pandemia. Las medidas de asignación de ítems, por ejemplo, con los que se benefician diferentes departamentos del país como nunca en la historia. Después de muchos años, Santa Cruz ha recibido más de 600 ítems, otros departamentos 400, Chuquisaca más de 200, que cabalmente la presidenta va a realizar una entrega de una infraestructura en condiciones adecuadas y óptimas, con camas hospitalarias, terapia intensiva e ítems que a través de esta norma que la Asamblea Legislativa promueve, quedarían sin efecto todos los decretos con los que se ha trabajado para poder apoyar a la población. En este sentido, esperamos que el Tribunal Constitucional, en atención a los plazos que rige el Código Procesal Constitucional, se pronuncie como corresponde. El viceministro Santamaría recalcó que el proyecto de ley es altamente golpista y lo que busca es desconocer las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado al intentar crear dependencia directa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional hacia la Asamblea Legislativa, vulnerando lo establecido en los artículos 246 y 251 de la norma, sostuvo. Ahora te presentamos Panorama de Seguridad. La Unidad de Investigaciones Financieras presentó una denuncia por lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas contra el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Iván Rojas, y su esposa, Carla Rocío de la Torre, por el movimiento sospechoso de más de 6 millones de bolivianos en sus cuentas de banco. Según fuentes de la Fiscalía, la principal investigada es de la Torre, debido a la relación laboral que tuvo con el gerente de la red ATV, Marcelo Hurtado, detenido por legitimación de ganancias en el caso PAT.
En ese proceso, se solicitó el análisis financiero de más de 40 involucrados en el negociado de publicidad entre los directivos de esos medios de comunicación y el gobierno de Evo Morales. Voy a esperar la notificación de la Fiscalía para poder asumir la respectiva defensa. Levanto de manera pública el secreto bancario de mis cuentas, las cuentas de mi esposa, para que puedan hacer las investigaciones respectivas. Rojas afirmó que tiene todos los descargos que levantaba su secreto bancario, pero aún no fue notificado por la Fiscalía. Anunció que daría una conferencia luego de declarar oficialmente. Según el formulario de denuncia, el director de investigaciones financieras, Ramiro Rivas Montealegre, emitió un informe el 10 de junio, por el que hace conocer que en las transacciones realizadas por Rojas y su esposa, tanto activas como pasivas, existe un crecimiento progresivo de su capital, que no está acorde a sus perfiles socioeconómicos. Sus actividades profesionales no permiten respaldar su accionar financiero. Asimismo, las operaciones tienen la calidad de sospechosas, considerando la cuantía del capital de $235.742 y 4.526.300 bolivianos, sumado al hecho que el esposo de la principal analizada, el señor Rojas, es un servidor público, se podría presumir la existencia de hechos de corrupción vinculados a su cargo. Destaca parte del informe del UIF al que accedió Página 7. Pese a esas sumas de dinero, en la declaración jurada ante la Contraloría, Rojas declaró tener un patrimonio de 16.500 bolivianos, una deuda de 120.000 y una renta de 230.000 bolivianos. El informe de la UIF señala que existe un manejo coordinado del dinero y existen flagrantes contradicciones en las declaraciones que ambos dieron a los bancos sobre el origen y el destino de los fondos. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Mauricio Méndez, expresidente de la extinta Liga Profesional del Fútbol Boliviano, declaró a Tigo Sport que el movimiento económico que genera el fútbol en nuestro país no da para que tengamos 14 equipos profesionales en primera división. Aclaró que simplemente deberían haber 12 equipos como en pasadas gestiones, con 3 descensos por año y solamente un ascenso para poder equilibrar la economía y estabilidad de todos los equipos profesionales. Yo les dije, yo tengo 2 requerimientos para seguir manejando la liga. Si no hacemos este cambio, vamos a tener crisis tras crisis tras crisis. 2 temas. 1, canal de fútbol, porque ahí solucionamos uno de los temas fundamentales, que es el económico. Y segundo, la liga se desdobla en 2 divisiones, profesional A, profesional B. Les planteé esos 2 temas, no hubo acuerdo y les dije, jóvenes, en noviembre, diciembre, yo presento mis estados financieros en 30 días y eligen presidente. Y ni siquiera se pudieron poner de acuerdo al principio para elegir presidente, y estuvimos con interino 2 meses. Destroyers no puede subir, por más acuerdo que haya habido. Destroyers descendió y tiene que buscar el ascenso por la vía regular. No porque sea vicepresidente de la federación, el señor Blanco va a subir. Es que es ilógico. Es que no podemos seguir violentando la norma, no podemos seguir haciendo eso. Destroyers no puede subir. Y tiene que haber descensos. Por supuesto que tiene que haber. Y tiene que haber ascensos. Lo único que yo digo es que tienen que haber 3 descensos y un solo ascenso. Y volver a 12. Porque esta liga no da para 14. No da. Méndez indicó que fue un error aceptar el acuerdo que aprobaron los clubes miembros del Comité Superior que asciende a Destroyers directamente a Primera División para la siguiente temporada, sin jugar un solo partido con los demás equipos que pugnan por una plaza en el fútbol profesional. Mauricio Méndez fue elegido presidente ejecutivo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano en 2011 hasta el 18 de diciembre del 2013, año que renunció a su presidencia argumentando diferencias con ejecutivos de la Federación Boliviana de Fútbol. En ese entonces, el fútbol era manejado por 2 instituciones, la Federación Boliviana de Fútbol y la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Continuamos. Hace unos días informamos sobre el espíritu altruista del jugador de fútbol Marcelo Martins. Marlon Martins, hermano del destacado atacante que juega en el Cruzeiro de Belo Horizonte, se encargó de entregar más de 350 bolsas de alimentos esenciales para los sectores más vulnerables de la ciudad del Alto y afectadas por los efectos económicos de la pandemia del coronavirus COVID-19. El hermano del también jugador de la selección nacional consideró que esa ayuda es insuficiente
pero expresa la solidaridad de Marcelo Martins con personas que atraviesan momentos difíciles por efectos del coronavirus. Cuidemos, ¿no? Porque al cuidarme yo estoy cuidando al resto, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Tengamos conciencia en muchas maneras que se le está informando, ¿no? No hay que dejar pasar desapercibido porque es algo muy vital para todos, ¿no? 3.000 bolsas Santa Cruz y estamos por finalizar en La Paz y de ahí irnos a Cochabamba, ¿no? A también concluir hasta la última bolsa. Son 3 departamentos porque él dio esa noticia cuando recién empezaba el tema de la pandemia, ¿no? Eran los departamentos más afectados, ahora es otra la realidad, ¿no? Según la agencia AVI, cada bolsa de alimentos contiene un paquete de fideo, harina, azúcar y arroz, 1,5 litros de aceite y 2 cajas de té. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía del Alto, Dorian Ulloa, destacó que los alimentos se distribuyeron a los beneficiarios de instituciones que trabajan con pacientes afectados por cáncer, insuficiencia renal y adictos a las drogas. Por último, en las últimas horas se conoció que el arquero de Always Ready y la selección nacional, Carlos Lampe, y su esposa, Mariela Flores, dieron positivo a la prueba de COVID-19. Lampe se convirtió en el 4º futbolista de la división profesional que resulta contagiado por el virus, después de Moisés Villarruel de Bilsterman, quien fue el primero y ya está recuperado. Marcos Andia y Ricardo Suárez, jugadores de Guavirá, quienes se encuentran en pleno tratamiento. Los 4 futbolistas pasan la cuarentena en Santa Cruz, el departamento más afectado del país por la pandemia. También el entrenador de Aurora, Julio César Valdivieso, adquirió el coronavirus junto a sus padres, su esposa y sus 3 hijos, pero todos están en fase de recuperación en Cochabamba. Este miércoles, el futbolista agradeció mediante sus redes sociales el apoyo que está recibiendo junto a toda su familia, dando a conocer que adquirió la enfermedad. Esta batalla contra el COVID la estamos ganando juntos, con mucha fe en Dios. Muchas gracias a todas las personas por todo el apoyo y por sus oraciones. Tanto mi esposa como yo nos encontramos bien, estables y recuperándonos favorablemente, manifestó el jugador. Eso es todo en deportes. De esta manera hemos concluido el recorrido noticioso de la jornada. Agradecemos su gentil sintonía y los esperamos el día de mañana. Les recordamos que entre las principales medidas preventivas contra el COVID-19 está el constante lavado de manos y el distanciamiento social. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.